que dan origen al nacimiento de las obligaciones tributarias. Por tanto, en toda obligación legal debe existir una definición que efectúe la propia ley. ¿Cuál es esa ley que realiza estas definiciones? Es la ley 843, llamada Ley de Reforma Tributaria. ¿Ya? Entonces, en la ley 843, y hay también otras leyes al margen de la ley 843, que establecen cuál es el hecho generador. Ejemplo, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las transferencias, ¿no? El impuesto a las transferencias, por ejemplo, cuando se da esa obligación tributaria de pagar el impuesto a la transferencia. Cuando vendes o transfieres pues tus bienes, ¿no? Tu propiedad, especialmente los bienes inmuebles y los bienes muebles sujetos a registro, ¿ya? Muebles sujetos a registro. ¿Cuáles son los bienes muebles sujetos a registro? Son los vehículos, motocicletas. Y los inmuebles, terrenos, casas, departamentos, ¿ya? Que no pueden desplazarse de un lugar a otro, ¿ya? Reciben esa denominación por el Código Civil. Entonces, ese es el hecho imponible. Vendes tu propiedad, estás obligado a pagar el impuesto. Y este impuesto lo paga el vendedor, ¿ya? Entonces, eso grava. Ahora, tenemos otro tipo de impuesto, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. ¿Qué cosa grava ese impuesto? ¿O a qué le cae, digamos, ese impuesto? Al hecho de ser propietario. Eres dueño de una casa, de un vehículo, de un departamento, terreno. Por ese solo hecho de ser dueño, entonces tienes que pagar impuestos. Ese es el hecho generador, ¿ya? Ese es el hecho generador. Impuesto a las utilidades de las empresas. Hay empresas unipersonales, hay empresas o hay sociedades comerciales. Pues estas empresas unipersonales o sociedades comerciales, al obtener beneficio económico al finalizar su periodo fiscal, pues se supone que cuando están activas se supone que generan pues beneficios económicos, ¿ve? Entonces ha habido utilidades. Entonces, por haber generado utilidades, beneficio económico, tienes que pagar este impuesto. El IVA, el IT, por ejemplo, son impuestos mensuales. En cambio, el IVE es un impuesto anual. Aunque hay algunas actividades económicas que están reguladas de diferente forma, trimestrales, semestrales, en fin. ¿Ya? Eso ya es algo más específico en materia tributaria. ¿Ya? Ahora, también hay impuestos como lo que ocurre, por ejemplo, el impuesto a la transferencia, ¿no? No es un impuesto que tienes que pagar mensualmente, sino solamente cuando transfieres. Puede ser que te hayas comprado un terreno, digamos, el año 2000 y el 2022 quieres recién venderlo. Entonces, mira, después de cuántos años vas a vender, digo, pagar ese impuesto, ¿ve? Entonces, no es mensual. Cada impuesto tiene sus propias características, ¿ya? Entonces, el hecho imponible es aquella circunstancia fáctica que prevé el legislador que cuando se concreta, pues el contribuyente es quien debe cumplir o pagar esta obligación tributaria que le impone la ley, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el hecho generador. ¿Qué dice nuestro Código de Comercio? Perdón, Código de Comercio, perdón por el error. Es el Código Tributario. ¿Qué dice nuestro Código Tributario? Concretamente, el artículo 16 es el que describe al hecho generador y señala lo siguiente. Dice, hecho generador o hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecida por la ley para configurar cada tributo. Cada acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Dice lo mismo que les he explicado, pero con términos un poco más técnicos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características del hecho imponible? Bueno, vamos a referir ahora a las características. Primero, existencia de un determinado presupuesto, ¿ya? El presupuesto es lo que está previsto, lo que está redactado en la ley. Eso es, en términos un poquito más simples, significa eso. Ahí volvamos al ejemplo de transferencia. La ley dice que el que transfiera, el que venda, ¿no ve? Ah, ese es el presupuesto determinado. Entonces, si vende, ¿ya? Si vende la persona, entonces está obligada a pagar el impuesto, pues, ¿ya?
Carácter jurídico, el hecho imponible es jurídico porque la ley lo define como tal cuando le atribuye efectos jurídicos, ¿ya? Y no por prerrogativas, por contenido propio o anterior a la designación legal contenida en la ley tributaria. A ver, en términos un poco más simples, ¿qué quiere decir esto? Pues el hecho imponible está redactado en una ley y la ley se cumple, no se discute, se cumple, ¿no es cierto? Hemos visto en los primeros temas de este curso los tipos de normas: norma de trato social, norma moral, normas religiosas, norma jurídica. ¿Por qué se distingue la norma jurídica? Hemos dicho, ¿no ve? Porque es de obligatorio cumplimiento, ahí no hay nada que discutir. Aunque no te guste, tienes que cumplir. Entonces, esa, toda ley, perdón, toda norma tributaria siempre debe estar emitida, especialmente los impuestos, a través de una ley expresa, ¿ya? Una ley especial. En este caso estamos hablando de la ley 843, ¿ya? Punto 3, otros elementos. El hecho imponible puede también referirse a un conjunto de actos que además abarcan no solamente las circunstancias objetivas que se mencionan, sino también a la atribución personal objetiva, a la imputación temporal, a la delimitación espacial y a la delimitación cuantitativa en función de los hechos imponibles, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, un impuesto puede determinar, por ejemplo, o puede ser establecido de acuerdo a la atribución personal. Por ejemplo, en el impuesto a la sucesión hereditaria, ¿quiénes pueden adquirir, ¿quiénes pueden adquirir la propiedad a través de la sucesión hereditaria? Los herederos de la persona fallecida, ¿no ve? Entonces, ahí está ese impuesto fijado o se ha tomado en cuenta ahí la atribución personal, ¿no? Solamente los parientes pueden adquirir la herencia, ¿ya? Imputación temporal. Ahí tenemos, por ejemplo, el IVA, el IT, que son impuestos que se pagan mensualmente, como les he comentado, ¿ya? Ahí también tenemos el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, que es un impuesto anual y pues se paga cada año. Entonces ahí estamos tomando en cuenta el tiempo, ¿ven? Inciso C dice la delimitación espacial. Bueno, espacio. Eh, el municipio del Alto es totalmente diferente del municipio de La Paz, totalmente diferente del municipio de Potosí, de Cochabamba, de Sucre, de Tarija, en fin, ¿ve? Entonces, en este caso se paga el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, estando en el Alto, al municipio o a la alcaldía del Alto, pues. ¿Por qué? Pero ¿por qué no puedo pagar en Sucre, digamos, o quiero pagar mi impuesto y quiero que se vaya esos recursos a la alcaldía de Sucre? No se puede, pues. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque tu bien inmueble está pues, en la jurisdicción o en la jurisdicción de la ciudad del Alto, ¿ya? Eh, y obviamente lo mismo, ¿no? No nos pueden cobrar a nosotros impuestos, a nosotros, si es que nosotros no tenemos, por ejemplo, ¿no? El municipio de Sucre no nos puede cobrar pues impuestos a nosotros a la propiedad cuando nuestro terreno está pues, en el Alto, ¿ve? Entonces se está tomando en cuenta ahí el espacio. Entonces, como nuestro terreno está en el Alto, la jurisdicción a quien tenemos que pagar los tributos es a la alcaldía del Alto, ¿ya? Lo mismo ocurre también en Sucre o en Potosí, ¿no? La delimitación espacial, ¿ya? Espacio. Delimitación cuantitativa, por ejemplo, no puedes pagar un impuesto por un cholet que está en la 16 de julio, ya, son de 7 pisos, cholet, con relación, por ejemplo, a un terreno que está, digamos, en Villa Ingenio, ¿no? De 200 metros cuadrados, y solamente es terrenito nomás. Entonces, la cantidad de impuestos no va a ser la misma, ¿no? ¿De dónde vas a pagar más? Pues del cholet que está en la 16 de julio, ¿no? Y vas a pagar menos del terrenito que tienes en Villa Ingenio, ¿no? Entonces, a eso se refiere la delimitación cuantitativa, ¿ya? Bien, eso con relación entonces al hecho imponible, ¿ya? Ahora vamos a hacer referencia al sujeto activo,
Bien. El sujeto activo, en términos así sencillos, es el acreedor de la deuda tributaria. En otras palabras, es el Estado. ¿Ya? El Estado a nivel central, el Estado a nivel departamental o el Estado a nivel municipal. ¿Ya? Por ejemplo, ya les decía, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores es un impuesto municipal, pero el municipio es parte del Estado boliviano. ¿Ve? Por ejemplo, la explotación de recursos naturales es un impuesto departamental. Se paga a la gobernación del departamento de La Paz. Estamos en La Paz. Y así, en cada uno de los 9 departamentos se van cobrando estos impuestos para la gobernación de Potosí, de Chuquisaca, de Oruro, de Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pámpano, Tarija. Entonces, funciona de esa forma. Entonces, el sujeto activo es el acreedor de la deuda tributaria. El Estado a nivel central, puede ser el Estado también a nivel departamental o el Estado a nivel municipal. ¿Ya? En materia aduanera, la aduana nacional es el sujeto activo, porque es el acreedor de la deuda tributaria. En este caso, cuando se realizan importaciones de mercancías provenientes de territorio extranjero, pues hay que pagar un impuesto por la nacionalización, ¿no veo? Impuestos a la nacionalización de las mercancías, ¿no? Los gravámenes arancelarios, los tributos aduaneros de la importación, tenemos el IVA de importaciones, tenemos el impuesto a los consumos específicos también, ¿no? Bien, entonces, la aduana, impuestos, las gobernaciones, los municipios son el sujeto activo. Es decir, a quienes el deudor, que es el contribuyente, les debe pagar. ¿Ya? En términos sencillos, entonces, ese es el sujeto activo. Concesión a terceros de algunas facultades por actividades de las entidades recaudadoras de impuestos. En nuestro país, las normas de institucionalización del Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional permiten que estas instituciones puedan conceder a entes privados algunas facultades de recaudación de los impuestos a su cargo, solo con el fin de buscar la facilitación administrativa, ¿no? Es decir, que cuando quieres pagar impuestos no vas a ir a la alcaldía siempre a hacer fila, no voy a pagar directamente en manos de la alcaldía. No, lo puedes hacer en cualquier agencia bancaria, inclusive lo puedes hacer fuera del departamento. Si estás en Tarija, por ejemplo, o en Cobija, puedes pagar con tu comprobante de pago de impuestos. Si mi terrenito está en el alto y quiero pagar impuestos, perfecto. Entonces, el banco, como tiene sucursales a nivel nacional, pues puede cobrar te puede cobrar este impuesto y depositárselo en cuentas del municipio, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. Marco de actuación del sujeto activo, es decir, dentro de los aspectos importantes se encuentran los vinculados a la actuación del sujeto activo. Es decir, se toma en cuenta acá algunos elementos como el territorio, el domicilio, la nacionalidad. Si bien tienen una íntima relación con muchos de otros temas de relación jurídico-tributario, definen el marco campo de actuación del sujeto activo. Es decir, el sujeto activo ya hemos dicho que es el acreedor de la deuda tributaria, ¿cierto? Entonces el Estado, pues, para cobrar tributos toma en cuenta ciertos aspectos. Establece, para empezar, impuestos tomando en cuenta el territorio, el domicilio, la nacionalidad, ¿ya? Y, bueno, está en el ejercicio de ese poder de imperio, pues, impone y el contribuyente no tiene más otra cosa que cumplir nada más. Sujeto pasivo. Va a disculpar, pero que hay unos muy atrasados. Señorita Suri, o Fernando Suri, a ver, ¿por qué tan tarde? Me están interrumpiendo. Sujeto pasivo. Bien, hace un momento acabábamos de describir al sujeto activo, ¿no ve? Que es el Estado. Ahora vamos a hacer referencia al sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? En términos sencillos, es el contribuyente. ¿Ya? Es el contribuyente. El contribuyente es el sujeto pasivo. ¿Ya? Es decir, el que está obligado a pagar el impuesto. Ese es el sujeto pasivo. ¿Qué dice nuestro Código Tributario al respecto? Nos dice en su artículo 22 que sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo,
quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme disponen el Código y las leyes. El artículo 23 dice que contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. El 25 nos dice que es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar o reemplazo, si ustedes quieren, del contribuyente, debe cumplir con las obligaciones tributarias. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es el sustituto. Estas reglas contenidas en los artículos que acabamos de mencionar califican y señalan las tareas de los sustitutos con los siguientes alcances. Nos dicen, son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción las personas jurídicas que en razón de sus funciones, actividades, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, ¿ya? Asumiendo la obligación de emposar significa pagar, ¿no? Impagar el monto o ese monto retenido a las cuentas fiscales, al fisco. Ejemplo, en el caso de las empresas, toda empresa tiene también la obligación de actuar como agentes de retención. Como tiene trabajadores, ahí tenemos el impuesto, régimen complementario al impuesto al valor agregado. Entonces, todo trabajador que reúna los requisitos para pagar el impuesto, este impuesto, el IVA, pues va a ser retenido de sus haberes los montos calculados por el pago de este impuesto, ¿ya? Y no lo va a ir a pagar el trabajador, sino va a ser retenido por la empresa, es decir, por su empleador. Y el empleador, como va a retener, entonces estos dineros los va a juntar de todos sus trabajadores y lo va a depositar en cuentas fiscales. Entonces, al actuar de esa forma, el empleador está actuando como sustituto. Otro ejemplo, en el impuesto a las transacciones financieras, en el ITF. Cuando retiramos, tenemos cuentas en moneda extranjera, ¿ya? Ahorros, caja de ahorros. Y retiramos nosotros de nuestra caja de ahorros montos por encima de los $1,000, nos van a cobrar este impuesto, el ITF. ¿Okay? Pero el banco va a actuar como agentes de retención, es decir, como sustituto. Va a retenerte el impuesto y el banco va a depositar posteriormente a cuentas fiscales ese impuesto que nos ha retenido. Ya no te dice vos vas a ir a pagar, sino no, el banco directamente te retiene y paga estos tributos. Ahora, ¿tienes responsabilidad del agente de retención? Respuesta, sí. Sí. Vamos a ver enseguida. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por la ley. Ya les he explicado. 3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción el tributo autorizado. ¿Ya? Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el fisco por el monto retenido y percibido. Es decir, si el banco o tu empleador te ha retenido más de lo que debería retenerte, el sustituto, en este caso llega a ser tu empleador, es quien va a asumir la responsabilidad. Lo mismo va a ocurrir cuando te ha cobrado menos, ¿no? Entonces, ante el fisco, el sustituto es quien debe responder por haber cobrado menos, ¿ve? Entonces, el sustituto posteriormente te gustará, te dirá, le he cobrado menos, así es que me tiene que completar. De no realizar la retención o la percepción, va a responder solidariamente con el contribuyente, ahí dice eso, ¿no ve? Con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra este. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ha cobrado menos el tributo la empresa, perdón, el empleador, tenía que cobrar, por decir esto, 500, y solamente le ha cobrado 450. Entonces, el empleador va a pagar, pues, que realmente correspondía al fisco, ¿no? Y internamente, pues, el empleador le cobrará, pues, al trabajador el saldo faltante. Eso es lo que se conoce como la acción de repetición, ¿no? Es decir, mira, te había cobrado menos, entonces te he prestado plata, ahora me tienes que restituir lo que te he prestado. Y eso se llama acción de repetición.
5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. En este numeral 5, lo que nos está diciendo la norma es que si el empleador o el banco, por ejemplo, en los ejemplos que hemos estado dando, te descuentan, no sé, te hacen la retención de un monto determinado sin que exista norma legal que autorice esa retención, pues tú, como perjudicado, puedes iniciarles las acciones judiciales que correspondan para que te repongan lo injustamente retenido y además te paguen los daños y perjuicios que te están ocasionando, ¿no? A eso se refiere este numeral 5, ¿ya? Base imponible, ¿qué es la base imponible? La base imponible es el monto sobre el cual se calcula el tributo. Por ejemplo, si estás vendiendo una casa en $100,000, el impuesto a la transacción es el 3%. Entonces, sobre esos $100,000 te van a calcular el 3%. ¿Cuánto sería? $3,000. Ahora, si por X o Z motivos estás vendiendo, por decirte, una casa en 100 bolivianos, un bien, digamos, ¿no? Un bien en 100 bolivianos, sobre esos 100 bolivianos te van a calcular. Entonces, el 3% de 100 bolivianos es 3 bolivianos. Ese va a ser el monto que tienes que pagar. Entonces, el precio en este caso es lo que se conoce como la base imponible, ¿ya? Sobre el valor sobre el cual se calcula el impuesto o el porcentaje, ¿ya? Cada impuesto tiene su propio porcentaje. El IVA es, ¿cuánto es? 13%. El IT, 3%, ¿no ve? El IUE, 25% sobre las utilidades, ¿no? Entonces, estos porcentajes se aplican sobre el monto de la transacción. El monto de la transacción es la base imponible, el monto sobre la cual se calcula el porcentaje de cada impuesto, ¿ya? Bueno, ¿qué hemos dicho en el texto? Hemos dicho en el 5.1 que de la legislación boliviana, ¿no? El artículo 42 del Código Tributario señala que la base imponible, o también conocida como base gravable, es la unidad de medida, es el valor o la magnitud obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. ¿Ya? Bien. Bien, jóvenes, con esto entonces hemos dado por concluido este temita tan cortito. Vamos a proceder ahora a controlar la asistencia, ¿ya? Atentos a la lista, por favor. A pasa choque, Daniel. Presente, licenciado. Muy bien. A pasa choque, María José. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días, María José. A pasa Flores. Manfred siempre entra y después se sale. A pasa Mamani. A pasa Presente, Molina. licenciado. Muy bien, Pasa, Michelle. mamani. Muy bien, Michelle. A pasa Molina. Aruquipa. Baltasar Mamani Jorge. Presente, licenciado. Muy bien, Jorge. Baltasar Mamani Tania. Bustamante Chiri. Catacora. Buenos días. Muy bien, Iván. Chambi Choque. Chambi Licenciado, Cocarico. licenciado Baltasar Mamanitania, estoy presente. ¿Perdón? Baltasar Mamanitania, estoy presente, licenciado. ¿Y por qué no has contestado oportunamente? Ya. Chambi Choque. Chambi Cocarico. Presente, licenciado. Muy bien, Daniel. Chillo. Choque Mamani Rocío. Presente, licenciado. Muy bien, Rocío. Choque Mamani Soledad. Presente, licenciado. Muy bien, Sole. Choquetarqui. Presente, licenciado. Muy bien, David. Chuy. Presente, licenciado. Muy bien, Cristian. Chuquimia. Presente, licenciado. Muy bien, Camila. Cruz. Calizaya. Cruz Pacheco. Escalante. Presente, licenciado. Muy bien, Miguel. Ferrano. Presente, licenciado. Muy bien, Vivi. Flores Choque. Flores Huanca. Presente, licenciado.
Muy bien, Lisette. Gutiérrez Mamani. Presente, licenciado. Muy bien, Fanny. Gutiérrez Apaza. Huanca Mamani. Presente, licenciado. Muy bien, Judith. Huanca Quispe. Presente, licenciado. Huanca Yujra. Presente, licenciado. Muy bien, Ronaldo. Laura. Presente, licenciado. Muy bien, Brian. Lima. Limachi. Presente, licenciado. Muy bien, Pamela. Luque. Machaca. Mamani Coca. Licen Machaca. Mamani Coca, presente, licenciado. Muy bien, Feliciana. Muy bien, René. Mamani Espinosa. Presente, Lice. Muy bien, Edgar. Mamani Olvea. Mamani Quispe. Presente, licenciado. Muy bien, Cecia. Mamani Solís. Muy bien, Jessica. Mamani Tarqui. Maita. Presente, licenciado. Muy bien, Alejandro. Patsi. Presente, licenciado. Muy bien, Noemí. Paihuanca. Presente, Lice. Buenos días. Abismar. Poco. Presente, lice. Muy bien, Erika. Quispe Mamani. Presente, licenciado. Muy bien, Rosa. Quispe Prado. Presente, licenciado. Muy bien, Lina. Ramírez Santander. Ramos. Rojas. Segales. Presente, licenciado. Muy bien, Kevin. Suri. Presente, licenciado. Muy bien, Fernando. Licenciado, buenos días. Ramos Yami. Presente, licenciado. Muy bien, Ramiro. Y muy bien, Helen. Helen, más atenta tienes que estar. Carqui. Muchas gracias. Torres. Trujillo. Presente, licenciado. Buenos días. Buen día, Irineo. Ulo. Presente, licenciado. Muy bien, Pamela. Valeriano. Presente, licenciado. Muy bien, José. Villalobos. Villegas. Yana. Presente, lice. Muy bien, Karen. Huancamuga. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su participación. Nos encontramos pues, mediante la siguiente clase. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Que tengan buen